Bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en el capítulo 2 de la tercera temporada. Llevamos 26 episodios de este cinepodcast llamado Tónica Replicante. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante. Hoy tenemos una selección muy interesante, no podría ser de otra manera, siempre lo hacemos. Y tenemos, como siempre, una película clásica, en este caso, El Caserón de las Sombras, de 1932, una película actual, la película Air, Aire, de Ben Affleck, y en la nostalgia de las series, El Auto Increíble, El Coche Fantástico acá en España, Knight Rider, de 1982, de la cual hablaremos en este episodio también. Y pues, como siempre, me acompaña mi querido carnal. Es un placer, como siempre, compartir el micrófono. Javier de Andrés, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, querido Alberto Zúñiga, el producer, el que hace que todo esto luzca y que parezca incluso más maravilloso de lo que ya de por sí es? Tenía ganas yo también, estamos encantados de tener a un... ¿Por qué te ríes si es verdad lo que estoy diciendo? No puede ser. No, ¿cómo? Llevábamos 2 o 3 programas seguidos con invitados, que eso nos corta un poco, nos frena. Claro, no, pero... Y ahora que no tenemos... Qué bueno. No sé cómo tomarme que te rías, porque yo me preparo mucho los programas, aunque parezca Que sí, mentira. que sí, pero claro, es que como tenemos invitados... Claro. No, es que ya tenía ganas yo de explayarme un poquito, ¿sabes? Entonces, Claro, bueno, pues ya está, ahí claro. está. Ahí dejo yo mi legado. Que me encanta la selección de esta semana, porque ya había ganas de contar un poco, de hablar de películas. Llevábamos tiempo queriendo hablar de Air, que me ha gustado muchísimo. Antes de empezar, ya te lo digo. El Caserón de las Sombras es un descubrimiento de estos de zapping de madrugada en uno de los canales de Movistar, así lo digo abiertamente, porque creo que está en Filmin. Sí, Y también señor, está en también he Filmin. visto una copia en YouTube en versión original, que es la que yo vi. Sí, sí, sí. Y luego El Coche Fantástico, Knight Rider, con el señor David Hasselhoff y Sí, todas sus señor. cosas, que también Claro. lo comentaremos en el programa. Así que empezamos por donde quieras, yo estoy on fire. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué te parece por la película clásica El Caserón de las Sombras de Old Dark House de 1932? Es una maravilla de película. ¿De qué trata El Caserón de las Sombras? Pues mira, unos viajeros del que sabemos la relación de 2 de ellos, que son matrimonio o pareja. Del tercero no tenemos mucho conocimiento de qué demonios pinta ahí, pero el caso es que son 3 personas que van a acudir a cierto evento, pero se pierden en una tormenta y terminan en un caserón que es fantasmagórico y en el que vive una familia que es muy particular. La tormenta tiene unas dimensiones tan grandes que, según avanza la película, hay otra pareja también que termina llegando a ese caserón y entre todos conforman una especie de familia un tanto disfuncional y pasan una serie de cosas con el mayordomo y, en fin, bueno, que lo vamos contando según el paso de los minutos. Para mí lo que más me gusta de esta película, sobre todo porque tiene un reparto espectacular. Sí, sí, Boris totalmente. Karloff, Melvin Douglas, Charles Lawton, que hablábamos la semana pasada de él, si te acuerdas, Sí, señor. con nuestro invitado, Lillian Bond y Raymond Massey, que son los actores protagonistas de la película, ¿no? Me gusta mucho y te la propuse por varias cosas. Primero, porque creo que es el paradigma de la película de terror de los años 30, con muy pocos medios, lógicamente los que había, con una Claro. ambientación gótica muy marcada y en el que el contenedor te produce tanto miedo como lo que ocurre dentro, es decir, una preponderancia muy importante de lo que es la casa en sí misma, que es la que alberga los horrores de la película, ¿no? Y luego tiene 3 protagonistas que son Melvin Douglas, Boris Karloff y Charles Lawton, que a mí me parecen 3 de los iconos que decís en Latinoamérica, iconos aquí, Sí. del cine de estos tiempos, ¿no? Y me apetecía mucho también hablar de ellos. Eso es un poco el resumen de por qué te propuse esta película, pero vamos, creo que te ha gustado mucho también. Pues a mí me ha encantado por muchas peculiaridades que tiene.
es muy divertida en algunos momentos. Es un clásico de terror con una puesta en escena totalmente clásica, con estas locaciones o estas ambientaciones, con estos techos muy grandes que hacen que todavía la ambientación se sienta todavía como pues más en penumbras, más con estas Mucha sombras sombra. prolongadas, exactamente. Entonces, sombras muy duras, es una low light ambient, como técnicamente se le conoce, o sea, una ambientación pues casi en penumbras, como con unas velas, aparentemente, claro está, se iluminaba pues la sala o el salón de este caserón donde pasan gran parte de las situaciones. Y bueno, es evidentemente una película de terror que si la contextualizamos en su tiempo y hablamos de quién la dirige, en este caso James Whale, pues estamos hablando ni más ni menos que de Frankenstein, ¿no? El responsable de Frankenstein, de La novia de Frankenstein, pues estas novelas que estaban basadas en J.B. Priestley, ¿no? Y me parece muy peculiar, pero efectivamente, además de Boris Karloff, que aparece con un disclaimer que te decía, me En un encanta papel muy suyo, siendo él, ¿no? siendo el mismo, Totalmente, sí, claro. haciendo el mismo papel. Me parece fabulosa la aclaración que hacen los productores y que aparece, ¿no? A manera textual. O sea, aquí Boris Karloff sale y ya ha aparecido como Frankenstein, entonces pues es un tributo, ¿no? Lo resumen con eso. Y la otra peculiaridad que quiero mencionarla antes de que se me olvide es que al final, estamos hablando de los años 30, donde los cartones o los títulos de créditos o los créditos normalmente se ponían al inicio y al final solamente bastaba con poner the end, ¿no? Al final. Y algo que me parece muy peculiar es que vuelven a aparecer el cast, los protagonistas, y con una leyenda. Un buen cast merece que se les vuelva a mencionar al final. Eso me pareció fantástico. Son como dos peculiaridades, minucias técnicas que me parecía como importante señalar de esta película. Y bueno, pues hay una duda que después de haberla visto, me surge si ellos, o sea, la pareja más el amigo, llegan al caserón y el auto supuestamente ya en los caminos estaban bloqueados, ¿cómo llega la otra pareja? ¿Sabes? Pues, Es- pues, te iba a decir que lo que Sí, más me gusta de esta película es que el guión me importa poco. claro, Quiero decir, no me fijo en el guión, me fijo en la ambientación, porque la claro, historia claro. queda a todas luces inconclusa. Quiero Sí, decir, con unos huecos que se les con sale el unos agua huecos por todos terribles, lados. y da la impresión de que o bien se acabó el presupuesto por lo que fuera, o da la impresión de que está sin terminar de cuajar lo que es la Sí, historia, ¿vale? Bueno, entiendo que podría ser al revés, podrían venir en la otra dirección. Bueno, el caso es sí, que sí, hay muchas lagunas. No, no lo he mencionado antes y creo que es de justicia hacerlo. La interpretación de Gloria Stewart, que es sí. la abuela, que aparece que hace un papel de sorda muy entrañable y muy siniestro al mismo tiempo. Sí, Me parece digno de destacar. Y también me gusta mucho la imaginación que tenía esta gente para aportar toques psicológicos complejos a las situaciones. Como no tengo los medios técnicos para mostrar la locura, te los muestro con un plano, en primer plano de una mujer que no se le ve o que se le ve como un espejo en dos caras. O claro. sabemos así que la mujer está loca o fatal de la cabeza, pero lo hago de una manera original y rupestre, en este caso, Sí, valga sí, la sí. expresión, ¿no? Yo no Sí, sé eso qué te señor. parece. Sí, a mí, a otra cosa que me encanta, justamente, pues de lo cual bebió, por supuesto, Hitchcock, ¿no? Estamos Ujú. hablando de Es terror. que me recordó mucho a Vértigo, Es que, en entre otras. efecto, hay muchos elementos hitchcockianos que podemos encontrar acá. O sea, de repente, uno de los habitantes de la casa, por no spoilear nada más, que aparece casi hacia la resolución de la película, pues no le vemos durante unos minutos, pero sí hemos visto antes, lo hemos oído y hemos visto su mano.
y su mano se queda por ahí como cogiendo un barandal, ¿no? Ujú. Solamente vemos sus dedos, y entonces eso, pues evidentemente, años 30 suponía pues un elemento que asustaba a los espectadores. Y además de ello, pues hay, yo creo que los elementos de ausencia son los que configuran o reconfiguran estas emociones que hacen que realmente sientas lo que está ocurriendo en la casa. Más aparte, el factor de estrés natural, me refiero a la lluvia, esta lluvia que está cayendo un tormentón, están los rayos, truenos, etcétera, etcétera, pues hacen que evidentemente una película como esta pues tenga un complemento ideal. El paradigma de la naturaleza desbordada versus la casa encantada versus estos elementos son ideales. Tiene todos los paradigmas del cine de terror de la época y que se han extrapolado al cine de terror, humor mucho más actual, de humor Sí, absurdo, porque tiene toques absurdos, los momentos en los que la señora hasta que está completamente sorda, sí. cuando quiere, da la impresión, pero bueno, Eso no sé parece si que es un fallo o es, sí, pero está es muy sorda. Yo creo que conveniente. el personaje está muy bien trabajado por la actriz en este caso y me da Sí, la impresión de que ella hace ver que está sorda cuando quiere, ¿no? claro. Pero es humor absurdo también y lo hemos visto en películas muy recientes, incluso en exponentes clásicos del humor absurdo. Sí, Este sí, tipo sí. que te estoy repitiendo allí a ti 5 veces la misma frase, tú haces que no me escuchas, pero luego dices, deberías hacer justo lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Que parece Claro, una tontería, pero no deja de ser un humor absurdo que luego se utilizó mucho después. Y claro, es que esta gente eran los primeros que lo usaban, o de los primeros que que lo lo usaban. estaban Y eso empleando. también me parece que es muy brillante en esta película. A partir de ahí, pues lo que comentábamos, pues que tiene agujeros de guión, pues todos. Claro, Que probablemente el personaje que aparece en la última parte del metraje hubiera sido mejor que hubiera sido Boris Karloff y no el que sale. Pues bien, porque cuando tú tienes un personaje como Boris Karloff que llena tanto la pantalla, que llama tanto la atención, por muy siniestro que quiera parecer el personaje que no ha aparecido y que es, o quiere entrever que es siniestro, pues no lo va a ser nunca tanto como el propio Boris Karloff, ¿no? claro. Yo Mm, creo que ahí le quisieron dar como la dimensión de uno de los villanos de la cinta ujú. y ponerlo pues a la altura. A ver, estamos ante una película que es como coral, hay Sí, una cantidad importante de muy teatral, personajes, muy teatral. teatralmente, por la época, evidentemente, pero yo creo que a Boris Karloff lo quisieron poner en una situación de equilibrio versus los otros Ujú. protagonistas o el grupo de protagonistas que ahí están interactuando. Y aún así me parece increíble el personaje de Boris Karloff, entrañable. Hay unas situaciones, pues involuntariamente, que te dan risa ahora. Supongo que en su momento no lo fueron tanto. Y lo único que sí se me hace muy raro y lo sigo viendo en el cine clásico, estas escenas de amor que se dan, Sí, son muy que impostadas, son muy poco creíbles, ¿verdad? son muy poco creíbles, no Mm, lo crees. sí. Hay una relación romántica que surge de un momento a otro y al día siguiente ya uno de los personajes está a punto de pedirle matrimonio y bueno, hay unas situaciones ahí que pues, dan risa, ¿no? Y sin embargo, fíjate, haciendo zapping ayer, encontré Encubridora de Fritz Lang con Marlene Dietrich. Ya, Y una de las cosas que más me llamó la atención fue una de las típicas peleas sí, de puñetazos, que era mucho más natural que la que podemos ver ahora, con puñetazos al aire que no van a ningún sitio, claro, con golpes le vas a dar con el puño, pero le das con el hombro porque se te va. Y eso me parece mucho más verosímil que las peleas que vemos ahora en las películas, que son perfectas. sí, sí, que están coreografiadas Están totalmente. absolutamente coreografiadas. Y antes la limitación de medios hacía que, bueno, tenemos una toma, porque no vamos Sí, a permitir que nuestro actor se esté dando una somanta de palos con otro a expensas de que pueda hacerse daño, porque además eran planos cortos y se veía que eran los dos actores que se estaban zurrando o sí, querían zurrarse y como salga. Y le da mucha más verosimilitud que una pelea de cualquier película actual en la que se ve que está todo coreografiado. Puede estar extensamente coreografiado como John Wick, que lo hablábamos hace poco.
Claro. Pero todas las películas están coreografiadas al extremo en ese tipo de secuencias. Y eso, las películas clásicas lo hacían mejor. En contraposición a lo que dices tú ahora, que los Sí. besos y las escenas románticas no te las crees. No, y además es interesante, o sea, ver esta película con tantos años de distancia y a la distancia, donde vemos cómo se desarrolla un ritmo también como muy inteligente de cómo te van develando la peculiaridad de los habitantes de esta casa o la familia a la que le pertenece esta casa. Entonces, evidentemente, el Boris Karloff entra como en el arquetipo de este mayordomo mudo que evidentemente por ahí, pues cualquiera de las series de televisión que quieras, donde hay un mayordomo, Ujú. ¿no? Largo. ¿Cómo se llamaba Largo acá? ¿También igual Largo? No, ¿No? El, no lo el, sé. el personaje este, pues está inspirado definitivamente en Frankenstein, Ujú. en este personaje de Boris Karloff, que está increíble. Me gusta sobre todo mucho que conocemos a los personajes por sus defectos. Sí, Nos quedamos que la señora mayor está sorda, que el mayordomo eso es un es. cobarde, que el Sí, personaje de Boris Karloff, el mayordomo, es que es un medio retrasado y un borracho, sí, que el que acompaña a la pareja es un chulo, que la mujer que acompaña a Charles Lawton es una prostituta, que Charles Lawton es un tipo que se niega a salir del armario aunque todo el mundo sospecha que es homosexual. sí, En sí, fin, sí. conoces a todo el mundo por sus taras, entre comillas, no por sus defectos, sino por sus taras, ¿vale? Ajá, sí, sí, O por lo que en la época se conocerían como taras, que lógicamente no es ninguna. claro. Pero es así, que los conocemos por sus defectos, lo que ellos creen que son sus defectos. Sí, a mí me parece una obra muy interesante de James Whale, que, bueno, dicho sea de paso, pues es toda una institución en el género. Gracias a sus películas de Frankenstein, pues, ¿qué te digo? ¿Qué no ha habido de Mm. referencia a la obra de James Whale, ¿no? Y aquí, pues, estamos hablando también de toda la influencia que tiene él, del cine de Murnau, de Fritz Lang, etcétera, etcétera, y que lo llevó magistralmente pues a la puesta en escena de esta película. A mí lo que más me gustó es la fotografía. Me gustó Mm. mucho la fotografía Sí. del Caserón de las Sombras, las fotografías de Arthur Edenson, y es muy, muy interesante. La música también me parece muy interesante. David Bruckman es quien hizo la música. Y evidentemente, pues esta película, pues es una adaptación de la novela, creo que ya lo habíamos dicho antes, de J.B. Ujú. Priestley, y creo que cumple. Es una película que además no es extensa, son 72 minutos que se llevan bastante bien. Me da la impresión de que, no lo desconozco, pero me da la impresión de que este es un encargo, más que, es decir, cuando un estudio contrata a James Whale y le dice, pues me tienes que hacer 5 películas en 3 años y Sí, me vas a hacer Frankenstein y la novia de Frankenstein, que son espectaculares, pero para que no te aburras me vas a hacer esto. sí, Y yo creo que esas cosas se terminan notando. Y en Boris Karloff probablemente también, porque para adaptar Frankenstein a este personaje no creo que tuviera que estudiar mucho. no, evidentemente no. Entonces, bueno, pues Sí, ahí bueno, está. no la podemos comparar con ninguna de las películas de Frankenstein, ni la novia de Frankenstein, ni tampoco con El Hombre Invisible, que también la hizo él, Ujú. y que me parece también una película extraordinaria. Pero bueno, Pero tiene detalles muy interesantes, muy sí, interesantes. sí. Ahí las maquetas son muy curiosas. Ahora nos dan risas, seguro. Sí. Lo hablábamos antes de Pero te empezar a digo una grabar. cosa, me cuesta más encontrar el truco que, por ejemplo, en la Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos. Bueno, Me cuesta sí, mucho y es posterior a esta, ¿sabes? claro. Pero, porque tú ves que un coche se está moviendo en un auténtico pantanal y dices, bueno, esto es difícil que con los medios que tenía lo podías hacer, pero sospechas. Llega un momento en el que ya tienes la certeza absoluta de que no es nada más que no es más que una maqueta. Una Pero bueno, maqueta, claro, una pero te autominiatura. exactamente. Sí, señor. Pues ahí está la recomendación. El Caserón de las Sombras, 1932, de James Whale, que está disponible en YouTube, una versión, en Filming también
la pueden encontrar. Y pues, ¿qué te parece si vamos a la serie clásica? Venga. Knight Rider, El auto increíble, El coche fantástico, 1982, 90 episodios. La produjo Glenn Larson, Battlestar Galactica, para ahí como referencia, nada Hemos más y hablado de nada Battlestar menos. Galactica. Tenemos que hablar de Battlestar Sí, hay que Galactica. hablar de Battlestar Galactica. La produjo junto con Universal Studios y la transmitió la NBC hasta 1986. Probablemente esta serie se transmitió durante años en la década de los 90 Cuando llegaron las y, televisiones privadas a España, décadas 90, se difundía a todas horas y en todos sitios y en estaba. todos los sitios. Ha pasado por todos los canales imaginables esta serie. Seguramente fue un éxito muy, muy redituable para Glenn Larson y toda esta gente, pero yo creo que el que más sacó provecho de aquí fue su protagonista, David Hasselhoff. Y pasa con él una cosa, que quedó en el olvido porque quedó encasillado y luego recuperó todo su estrellato con los vigilantes de la playa, con Sí, sí, Baywatch. con No Baywatch, sabría sí, decirte cuál de las dos series es peor, así a rasgos general, porque sí, por muy icónicas que sea, sobre todo el Coche Fantástico, tenía un esquema demasiado, para mí, demasiado cuadriculado. Es verdad que el coche, al que le gusten los coches, pues lo disfrutaría mucho, pero claro. no me terminaba de convencer casi nada. Y te puedo decir que de los 90 y pico capítulos puedo haberme visto 70 fácilmente. O sea, Sí, pero bueno, estamos en unos tiempos en los que era eso o o la nada. nada, o nada. Y Ahí. que, a ver, lo he dicho muchas veces, ante la escasez de opciones, pues todo el mundo hablábamos de estas series, porque era lo que había. En México, por ejemplo, pasaba en antena abierta por un canal que era el Canal 5 y en todas las tardes te lo encontrabas, en los 90s, a finales de los 80s, sí o sí te encontrabas Kit, el auto increíble, y pues el que hacía el doblaje de Michael Knight, que era el protagonista, pues lo encontrabas en otras series y entonces su voz era muy peculiar. Pero pues hay mucho que decir de esta serie. Pues dale, dale, dale. Pero no cuentes que su protagonista se convirtió en cantante, por favor. Eso no, eso omítelo. Que Hay David que, Hasselhoff sacó un disco en los 80, omítelo. sí, sí, hay que omitirlo porque definitivamente, ¡guau! Bueno, pues estamos justamente con este Michael Knight, que en algún momento él era comandante de la policía y sufre un atentado. Bueno, no es un atentado, en una pelea, en una situación de una encomienda que le habían hecho, le disparan en la cabeza, pero por alguna razón tenía una placa ahí como de titanio o algo así, y le logra salvar la vida. Entonces, una empresa que se llamaba justamente Industrias 2000, me parece que era el nombre, porque de hecho el coche Kit eran sus siglas KITT, era Night Industries 2000, o sea, era como las Industrias 2000, era un corporativo. Ujú. En realidad, pues lo que hacen es que les salvan la vida y lo adoptan como su agente especial. Y entonces, pues le hacen una reconstrucción de la cabeza, de la cara, etcétera, etcétera, y queda Carilindo, que fue una de estas Carilindo, cómo me características. gusta la palabra carilindo. Me encanta ese Guapete. guapete, guapetón, Sí. galán. Y entonces, Sí. pues Michael Knight, justamente, por eso lo eligieron. Dentro del cast hay muchas curiosidades, pero Michael Knight lo habían elegido porque era guapo, porque tenía ojos azules, porque, o sea, tenía como estos elementos del estereotipo del guapetón del Ujú. cine de los 80s. Y originalmente estaba diseñado su personaje para que solo dijera 6, 7 palabras, no más, y que realmente tuviera todas sus charlas con el auto, con Kit, que Sí, para mí el verdadero protagonista de la serie absolutamente. es el auto, o sea, Bueno, Kit, yo creo que es el reloj. El claro, verdadero protagonista es el reloj. De claro, aquella era, famosa frase de Kit, te necesito. sí, Que se lo sí, decía el sí, reloj y aparecía el claro, coche en cualquier parte. claro, y entonces, pues este automóvil que se volvió un ícono, pues Ujú. era un Pontiac Firebird, un Trans Am, en la versión 8, el V8,
se volvió totalmente un ícono porque la forma en la que hablaba, las luces que tenía y bueno, todas las cualidades súper tecnológicas en ese momento eran algo totalmente innovador. Estábamos hablando de que se trataba de un auto que era una inteligencia artificial, con el cual pues Michael Knight iba siempre resolviendo, pues cada episodio le daban una tarea que resolver, ¿no? O sea, es la clásica serie de chicos buenos contra chicos malos o el, el- el lado bueno de la justicia versus maleantes. Ujú. Y entonces, pues evidentemente esta película pues se hizo, originalmente estaba planteada para adultos, pero la gente de la NBC vio que había un seguimiento espectacular de los preadolescentes y adolescentes de la época, y entonces le empezaron a bajar al tono. Originalmente estaba planteada para que hubiera como una relación amorosa mucho más profunda entre la mítica Bonnie Barstow, que era Patricia McPherson, y entonces entre Bonnie Barstow, que ahorita hay que decirlo, Bonnie era la mecánica, la mujer Sí, que reparaba el kit y que además tenía un tráiler, no sé si lo recuerdas, que era espectacular, sí, lleno que de se monta, el coche computadoras, subía y bajaba de él al principio o a tenía mediados de cada capítulo. claro. Sí. Y bueno, pues en realidad, Y además de, El Devon Miles era un hombre entrañable también, sí. sí, El personaje del señor. Ujú. exactamente, el Devon Miles, que era Edward Mulhall, era como este personaje de la saga de 007, ¿no? Que acompaña a Sí, los sí, agentes sí. 07, Q. 007, ¿no? Así. Sí, O sea, cumple la misma función. Esta es la sí, misión, esto es lo que tienes que hacer. sí, sí, Es sí. como, era como el mayordomo Eso de las es, industrias sí. 2000, ¿no? Del Sí, sí, corporativo. sí. Y Sí, sí. entonces, fíjate qué característica también de cast. Todos los protagonistas, o sea, me refiero a Devon, me refiero a Michael Knight, a Bonnie, eran el mismo prototipo de persona, ¿no? Ujú. Caucásicos, ojos azules, Sí, ta. Pero en algún momento, no sé si recuerdas, se empezó a meter poco a poco a un famoso RC o RC o también le llamaban, ¿cómo le llamaban? Reinaldo Reginio, no me acuerdo cuál era Y era, era latino, ¿no? O algo así, ¿puede ser? no ¿No? era No me pues acuerdo. americano, pero bueno, todo el mundo lo conocía como RC Ah. era Ujú. el nombre, el RC. Eh, Fue como la última incorporación, lo interpretaba el Peter Parros, que era muy célebre también ya hacia las últimas temporadas, porque de alguna forma siempre le ayudaba tanto a Bonnie como a Michael Knight para pues, resolver algunas situaciones o en algún caso especial, etcétera, etcétera. Y empieza hacia las últimas temporadas, no recuerdo él cuándo se incorpora, pero sí lo que me interesa destacar mucho es que es una serie donde vemos por primera vez en los años 80 a una mujer cumpliendo una labor totalmente que estaba atribuida usualmente a hombres, Sí, a machines, ¿no? absolutamente, a machines. Ujú. Entonces, y que no había más justificación de nada, o sea, simplemente era Bonnie, era la mecánica y ya está. Y era No había, imprescindible para la serie. claro, y para Era la casi serie era tan tan importante importante. como Eso, Michael Knight. A mí me gustaba mucho de las cosas que más he valorado después de la serie es el montaje, sí, sobre todo en los momentos en los que el coche tenía que intervenir como protagonista. claro, Cada vez que el coche hablaba, tenías un plano frontal de lo que es el embellecedor, que se movía, ta, ta, ta. sí, El montaje era un montaje complejo para lo que es una serie de televisión convencional, sobre todo porque le daba mucho protagonismo a un coche que conducía solo muchas veces sí, y que sí, abría una puerta para que una persona no pasara o que levantaba el maletero para mandar a alguien por los aires. Tenía sus complejidades técnicas de montaje y luego de totalmente. coreografías y eso lo he terminado dando más valor ahora que cuando lo veía. Claro, y además era importante cómo se introducía el factor tecnológico. Veíamos, Michael Knight, iba hablando, y entonces con el auto, pero el auto tenía una forma de onda
estaba como debajo de donde está el tocadisco, el tocacintas, ¿no? El estéreo, Sí, pues. el estéreo. Ahí había una pequeña pantalla que se movía y era Como una por especie de donde se búmetro, sí. comunicaban, exacto, como un búmetro. Ujú. Entonces era muy interesante Porque hubo y varios diseños distintos, ¿no? No siempre era el mismo. fue como cambiando a lo largo de la serie, pero pues las características como Eran las similares. esenciales eran esas. Siempre se trató de este Pontiac Firebird, este Trans Am, este modelo del Trans Am, del V8, que además fue algo muy peculiar. Hay como muchas anécdotas en torno a ello porque, por ejemplo, la producción solo tenía 4 coches. Era Muchos, me muy, parece. era muy complicado para la producción conseguir estos autos porque eran muy bien vendidos y después de que se lanza la serie eran casi imposible conseguir estos autos. Y entonces pasó algo muy curioso, un accidente. Ese accidente fue como memorable para ellos, para bien, por supuesto, porque un auto que transportaba estos Pontiacs, estos camiones que les llaman nodriza, que transportan justamente los vehículos cuando están nuevos, tuvo un accidente y entonces, por ley, todos esos autos que se transportaban, la empresa, o sea, la Pontiac, no los podía vender. Entonces, al enterarse la producción de esto, le llama a Pontiac y les dice, oye, véndemelos. Se los venden cada uno de estos autos por $1, pero hay la curiosidad aquí está. Les exigieron por contrato que cuando terminaran la serie los tendrían que destruir, porque por ley ellos, la Pontiac, tenía que hacerlo. O sea, no podían revender estos autos de ninguna manera y la Pontiac estaba obligada, después de recogerlos del accidente, pues a destruirlos, ¿no? Y entonces fue muy, muy curioso porque pues con la serie, a nivel de montaje, lo que tú dices, utilizaban un montón de artefactos y artilugios técnicos. Por ejemplo, no sé si recuerdas que en algunos momentos a los costados salían como unos Sí, alerones. sí, Y sí, sí. entonces eso para hacerlo, yo me acuerdo que vi en una especie como de documental como en los años 90 de cómo hacían esto. Y entonces utilizaban unas máquinas hidráulicas que empujaban, no había de otra manera. Y entonces todo lo que tenían que hacer en planos muy cerrados. O Ujú. sea, la única forma de hacerlo, y ahí comparto contigo lo que mencionas, el valor de la serie está en el montaje, de darte la sensación de que esto está ocurriendo, porque en todo momento es una serie de choques, explosiones, saltos de auto, y como el auto se la pasaba saltando a Claro. cada rato en todas las persecuciones, las transmisiones, las suspensiones de los autos, ¡pum! Se desplomaban, había que meterle chapa, o sea, Y fíjate, ojalatería. yo creo que eso es lo que acabó con la serie, porque al final se comió el protagonismo de los actores. Acuérdate de cuando empezaron a meter al hermano gemelo del Michael Knight, que era No, ya el mismo, bueno, era era el él mismo con David bigote. Hasselhoff, pero se supone que era su hermano malo, aquello ya empezó, Sí, comenzó, ya venga, ya, empezó a haber ya una se está acabando debacle. el tema, ¿eh? Sí, sí, Y sí, efectivamente es una serie que para el éxito que tuvo solo duró 4 años. Porque luego claro, sí es verdad que se hizo, no sé si una película o un una serie montón de, después, pero no ha sí. tenido el mismo eco. No, 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 no hay. Murió de éxito. Murió, exactamente. Qué mejor forma de enunciarlo. Murió de éxito la serie y por más que trataron de revivirla, mira, yo me acuerdo, hay una del año no, en el 91, o sea, estamos hablando que como 7 años después intentaron como, a ver, vamos, ¿no? Vamos a sacarle dinero otra vez a esto y les fue muy mal con esa película. Que el mismo Michael Knight, o sea, el José Ford lo estaba protagonizando. No pasó sin pena ni gloria y les representó, pero pérdidas millonarias. Luego, en el 94 quisieron hacer otra, y nada más le iban cambiando el nombre, eso es lo más patético, ¿no? Le ponían Knight Rider 2000, Knight Rider 2010, y en el 2008, no, sí, como no, sacaron otra como ¿qué fue? También a finales de los 90, no recuerdo el año, que era la Knight Rider 2008, la NBC se empeñó como en querer hacerlo, pero cambiaron el Pontiac, y entonces metieron un Ford Mustang, un Shelby.
y evidentemente, pues la No era lo gente, mismo. no, hombre, no. Y sacaron también videojuegos, o sea, trataron de explotar el éxito que tuvo esta serie, pero les fue muy mal. O sea, lo Y lo, intentaron con la Nintendo NES, con la exactamente. PlayStation, con... Y luego es verdad que el protagonista pasó al olvido hasta el punto de que, bueno, es un tipo que tiene cierta tendencia a la autodestrucción, como se ha demostrado Ya, después, a través de sí, todos aquellos vídeos virales en los que está completamente borracho y vete tú a saber qué más. sí, Y luego resurgió con Los Vigilantes de la Playa, otra serie cargada de tópicos en el que mujeres en bañador era el absoluto leitmotiv de la serie, pero que claro. Y el de galán, surgió, ¿no? y el de Galán galán, pero es que él musculoso. tampoco era muy galán, quiero decir, el que piense que la serie triunfaba por él y no por Pamela Anderson en los tiempos en los que se publicó, se hizo pública esa serie, pues es que no tiene mucho de conocimiento del entorno en el que estaba viviendo, básicamente. Claro, Porque, por ejemplo, ahora es una serie que yo creo que sería impensable que triunfara, pero por la cosificación de la mujer lo primero, porque era de sí, vergüenza ajena. sí, Y sí, sí. segundo, porque es que tenía unos guiones horripilantes, en el que no tenía ningún sentido. No, Todo estaba en función de lo que quisiera Pamela Anderson, Erika Eleniak después y demás señoritas que iban en bañador rojo haciendo como que rescataban a gente. claro. Y evidentemente, pues este hombre, el señor David Hasselhoff, pues después de ahí, sin pena Nada. ni gloria, nada, nada. Y a esto refuerza la teoría de que efectivamente cuando lo habían fichado para hacer el coche fantástico, pues era porque era muy galán y no tenía que decir más que 6 o 7 palabras. Y entonces, pues hay muchas historias en torno a ello. Quizá Eh, debamos hacer algún día un especial sobre actores que a mí me han parecido siempre muy buenos y que quedaron tan encasillados en un papel que sí, luego no pudieron hacer otra cosa, sobre todo sí. en televisión. Y eso les ocurría. Actores y actrices más que aprovechables, pero que quedaron tan encasillados en un papel tan concreto que difícilmente. Y en Friends, la serie Friends, tienes varios ejemplos de Sí, eso. totalmente. Eh, mm, lo podríamos hablar largo y tendido, pero. Sí, Y eso que a los de Friends al final les ha Seinfeld. terminado bien. Seinfeld, a los de Friends Seinfeld. les ha terminado de ir bien a todos, porque mal que tal han hecho todas películas, unas mejores, otras peores, otras horribles. Sí, Pero Seinfeld, por ejemplo, es verdad que su éxito no trascendió tanto al extranjero. En Estados Unidos sí que es una referencia, pero a lo mejor estaría bien que hiciéramos un repaso de esos claro. actores o actrices. Sí, definitivamente, pues el legado de esta serie fue también la parte de la música que era clave en el intro de la película, que además, pues el propio Glenn Larson estuvo ahí es muy involucrado, el productor estuvo muy involucrado en la composición musical y Stu Phillips fue el que desarrolló este tema que era icónico, ¿no? Que todo mundo pues lo conocíamos, que tenía una voz en off. Y la última peculiaridad es que ahora no tengo el nombre del personaje, se me fue el nombre del personaje que hacía la voz de Kit, ¿no? Del coche fantástico, el Ah, auto increíble. ujú. Y este hombre, hay una polémica porque bien a bien se decía que este hombre, no recuerdo su nombre, insisto, no quería que se le pusieran los créditos, porque querían hacer creerle al auditorio que efectivamente la computadora Era hablaba, el coche que hablaba. que era el coche, ¿no? O sea, el coche era el que hablaba. Pero luego por ahí pues ya sabes, como estas polémicas que surgen a posteriori, no, es que era una forma de discriminación. Entonces, da igual, el personaje que hacía él, que en algún momento los amenazó, es que se me fue el nombre ahora, pero en algún momento él los amenazó a la producción. O sea, la producción tuvo muchos problemas. Entre ellos, Bonnie, o sea, Patricia McPherson se les fue durante casi pues un rato. No recuerdo si una temporada o... Sí, en la segunda temporada se fue y metieron ahí a April Curtis, que era Rebecca Holden. Y ahí lo interesante es que había muchos problemas y uno de los problemas que tuvo también la producción fue esa, que el que interpretaba a Kit
les dijo, si no me dejan meterle matices, o sea, porque al principio querían que fuera como una computadora y que sonara como cuadrado como una computadora. Pero cuando él los convence de que tenía que meterle matices en la interpretación, la serie dio un disparo porque la gente empezamos a tenerle un montón de cariño a Kit y realmente Kit, el auto como tal, pues era el protagonista, o sea, tenía un humor negro tremendo, a mí me hacía reír mucho las cosas que decía. William Daniels, puede ser. Eso es. William Sí, Daniels. sí, sí, señor. William Daniels. No tenía el dato en la cabeza, Ujú. no lo recordaba. Pues William Daniels les dijo. O sea, fue una polémica seria. O sea, si no me dejan darle matices, o sea, interpretación, que para eso me están contratando, no le voy o sea, voy a renunciar. Y fue un pelotazo, porque efectivamente lo que hacía carismática esta serie, pues era el William Daniels, efectivamente. Que sigue vivo con 96 años. Ahí le Sí, tiene. señor. Sí, señor. Sí, señor. Pues ahí está. Yo creo que es complicado acceder a la serie. A lo mejor por ahí por YouTube se van En España encontrando se sigue algunos. televisando en el canal Gol, no sé qué, ¿Ah, Gol sí? Televisión, sí, en Sí. Gol Play. Ah, mira, ese es un buen dato. En España se ha televisado en la 1, en Antena 3, en 4 y ahora está en Sí. Gol Play. Es En un Goldplay. canal eminentemente de fútbol de la cadena Media Pro y Sí, que cuando no hay fútbol pues hay otro tipo de programación barata que en este caso pues es el Coche Fantástico, entre otras cosas. claro. Fíjate qué forma de el auto increíble, el auto fantástico, el coche fantástico, las diferentes formas de las que conocimos a Ujú. Knight Rider, esta serie. Pero bueno, pues esta es la recomendación de la serie, una serie ochentera que ya escucharon ahí lo que nos dijo Javi, se sigue por acá transmitiendo en España. Y vámonos a la película actual. ¿Qué te pareció Air de Ben Affleck? Me parece una película estupenda y he de reconocer que no pensaba que Ben Affleck podría llegar a ser tan buen director. No por Air, sino por su trayectoria, con Sí, alguna sombra como todos, pero me sí, parece un director como para recuperar la confianza en el cine contemporáneo, ¿vale? sí, En los directores de cine contemporáneos. Me parece un director de actores estupendo porque sí, una de de los grandes fuertes que tiene Air para mí es que los diálogos son mm, muy espontáneos entre los actores. Y me da la sensación de que ha habido una práctica brutal o ha seleccionado los actores de tal manera que había tan buena relación entre ellos que no necesitaban nada más que mirarse para interactuar, ¿no? Y eso me parece una gran tarea de un director, en este caso, como Ben Affleck. El reparto me parece que está más que bien. Viola Davis está muy bien, como siempre. sí, como siempre, claro. Matt Damon, ya lo hemos hablado alguna vez tú y yo, tiene personajes en los que no te lo crees y en otros que sí. Creo que en Sí. esta película está más que bien. Y tienes el personaje de Jason Bateman, que también me parece que está muy bien. Y hasta Chris Tucker, que es un actor que a mí no me gusta absolutamente nada, creo que también tiene un personaje histriónico muy simpático, ¿vale? E- El, Entonces, el cast, sin duda, es el que se lleva la película. O sea, la película, yo creo que su parte fuerte es esa interacción que tienen, sobre todo Matt Damon, con el propio Ben Affleck, que además de dirigir, actúa. sí, sí. Y yo creo que pues se conocen bastante bien, hay complicidad entre ellos. Y yo creo que otra de las virtudes está en el guión, que Alex Convery es el guionista. Creo que hizo un trabajo estupendo y yo creo que es lo que hace que luzca, además, por supuesto, la buena dirección de actores de Ben Affleck. Creo que los diálogos están muy bien pensados. Ujú. Y Pero ¿no te da ese, la sensación esa de que hay tanta naturalidad en las interpretaciones que parece que estás espiándoles en una charla de bar, hay conversaciones de bar en la que da la impresión de que estás ahí metido y cuando está hablando Ben Affleck con Matt Damon en todas las conversaciones que tienen, que algunas son de dos amigos que están a punto de separarse porque no terminan de ponerse de acuerdo en cosas básicas que le cuestan a uno mucho dinero y que al otro las considera indispensables,
te da la impresión de que estás ahí con ellos. Y eso es una gran virtud Sí, del director en este caso. sí, es un acierto del director. Y ahí en eso coincido totalmente porque Air te mete en esta historia que además también tiene un toque hacia pues los inicios, bueno, pues de eso trata, ¿no? De los inicios de Michael Jordan. Nunca lo vemos a Michael Jordan, vemos por ahí unas siluetas de un personaje que es como Michael Jordan y la historia, pues lo que nos narra es cómo de eso trata la película, de cómo se gestaron, cómo se planearon, de qué forma se consiguió que la empresa Nike, ¿no? Nike, se hiciera de los derechos para producir en serie los tenis, los míticos Air Jordan, ¿no? Los Una famosos, empresa de zapatillas que era residual en el mundo del baloncesto porque hasta ese momento todas las grandes estrellas del baloncesto usaban Converse claro, o Adidas y ninguna usaba Nike porque lo consideraban una marca de correr, ¿no? sí que Y estaba no lo asociada, ¿no? A a correr, correr. O sea, había tenido un gran éxito Nike, había generado un imperio su creador partiendo de la nada y había conseguido hacer muchísimo dinero ahí en Oregón, pero su especialidad no era especialmente el baloncesto y entonces tenían jugadores pues, que no eran superestrellas y normalmente apostaban por 3 o 4 jugadores pues, de segunda fila. Y entonces él, uno de los trabajadores de la compañía, el experto en la sección de baloncesto, hace ver a su jefe, al creador de Nike o Nike, que tiene que apostar todo, como dice, hay un momento que dice, todos los huevos en la misma cesta, es decir, todo claro, el patrocinio que tienen en un solo jugador, lo cual es una apuesta muy arriesgada para alguien que pierde todos los años mucho dinero con una división que este año, que en este caso era de baloncesto. Cuando tú eres el inventor, el dueño, el creador de Nike, no es porque te juegas la pasta sin saber que puedes tener un retorno, ¿no? O sea, que no es un señor, que no es un tonto que pueda permitirse tirar el dinero precisamente. Y bueno, pues claro. te cuenta cómo meten todos los huevos en la misma cesta apostando por Michael Jordan, que ni siquiera era el número 1 del draft, ni siquiera era el mejor jugador de la selección de aquel año. Y Claro. apostaron por él y lógicamente pues a todas luces le salió muy bien. Y hasta la fecha, Michael Jordan con yo creo que ya tiene más de 20 años retirado, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, tiene seguro más de 20 años retirado y se siguen produciendo año con año. Y Y, sigue ganando y muchísimos millones de dólares cada año vendiendo eso sus es. zapatillas. Y aquí, pues evidentemente sentaron un precedente. En ese sentido, creo que la cinta refleja muy bien el precedente que sentaron prácticamente los papás de Michael Jordan, porque eran los que le movían ahí el negocio, y puntualmente su mamá, que de verdad está magistral, Viola Davis, que tiene una caracterización increíble. Eh, Ahí, pues la que sentó el precedente fue la mamá en la negociación que tuvieron y fue un precedente para toda la industria del calzado deportivo, porque a partir de ahí empezaron a generar contratos donde, o sea, el contexto era antes simplemente una empresa como pues lo que has dicho antes, Adidas o Converse les pagaba un dinero, un muy buen dinero por los derechos de la imagen del deportista. Y ellos explotaban y ganaban y ganaban y ganaban y ganaban a costa de pues, haberles pagado una muy buena suma. Sin embargo, en esta película las cosas cambian y a partir de aquí se sienta un precedente histórico interesantísimo. ¿Qué destaco de la película? Que a mí me encantó y valoro, pero en demasía. La ambientación. Han hecho una inversión espectacular en la ambientación. Cualquier cantidad el diseño de producción es muy exquisito. Hay una cantidad impresionante de detalles, de objetos, de texturas, de elementos gráficos que vamos a encontrar. La música. La música, que le invirtieron muchísimo dinero. Ahí los productores, en este caso Amazon Studios, que son los que le metieron ahí el dinero, pues han invertido una cantidad espectacular en pago de derechos de la música, porque
definitivamente la música juega un papel también fundamental en esta historia. Y por supuesto, Matt Damon me encanta. Está también su caracterización. Es algo que, insisto, lo he dicho en otros episodios, a mí Matt Damon hay algunas películas donde no le creo absolutamente nada, pero aquí en la dupla, una vez más, Matt Damon, Ben Affleck, se las compro totalmente. Ujú. Es una película muy pausada, con un ritmo muy acorde a lo que nos está contando, no se te hace larga, no se te hace densa, te hace unos antecedentes muy buenos sobre la figura del presidente dueño de Nike, Sí, te pone en contexto la situación que está viviendo cada uno de los personajes. Me parece muy, muy redonda y muy chula, muy bonita, una película para disfrutarla. sí. Y esa. Y también le apega durísimo a la nostalgia, ¿no? Sí, 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 O sea, totalmente, le pega la totalmente. nostalgia. A ver, se han escrito cualquier cantidad importante de biografías sobre Phil Knight, que es Ujú, el dueño de esta empresa. Y bueno, pues una de las tantas, bueno, de los elementos que coinciden en la historia de la biografía de cómo surge esta empresa es que en algún momento el Phil Knight se va a dar un viaje por el mundo, como ujú, si todo el mundo no lo pudiéramos permitir, claro. claro. Y entonces, en algún momento está por Grecia, descubre que, pues, evidentemente, Nike era en la mitología griega, era la diosa de la victoria, etcétera, etcétera, y de ahí entonces adopta que se llame, pues, Nike o Nike, efectivamente, la empresa, pero pues ahí este hombre en su viaje descubre la parte del budismo y que ahí está caracterizado de una forma muy interesante por parte del mismísimo Ben Affleck, que es quien interpreta al Phil Knight. Pero evidentemente, pues esta historia te cuenta de cómo un millonario se hizo todavía más millonario y cómo Michael Jordan pues se volvió y sigue siendo millonario en comparsa con Phil Knight. Que tiene 85 años y que en 2006 donó lo que le sobraba, que eran 101 millones de dólares a la Universidad de Stanford. Claro, Luego nos sorprendemos que las universidades en los Estados Unidos tengan claro. todos los medios que puedan tener. Se encuentra este señor que estudió allí y dijo, pues que voy a meterle 101 millones de dólares a mi universidad. ¿Por qué? Pues porque estoy Porque, muy agradecido. porque estoy muy agradecido y porque también pues es la forma en la que pueden eh, los impuestos, ¿sabes? También, La, pero podría la- no hacerlo, quien quiera. claro, podría no hacerlo. O sea, Sí, tienen estas fundaciones como Bill Gates, como sí, todas estas fundaciones que pues podrían no darlo y sin embargo pues lo hacen ahí para curarse en salud, para lo que tú quieras, pero imagínate qué tan lucrativa es esta empresa sí. que De la le que da tiene estos presupuestos a el las 30, tiene universidades. actualmente el 35% de Nike todavía, aunque ya no es el presidente, sí que está en el Consejo de Administración. Sí, Y se le estima una fortuna de nada, 47.300 millones de dólares. no, bueno, este hombre, 10 generaciones después podrían seguir siendo millonarios. Es la 27ª persona más rica de Estados Unidos. No lo dudo, y que además pues es una multinacional que está en cualquier cantidad de países Sí, y en todos. que empezó haciendo estos tenis, estas zapatillas, pero en realidad encuentras lo que quieras, balones, ropa, lo que te imagines. O sea, dejó el nicho solo del calzado para Ujú, diversificarse y crecer de una forma impresionante. O sea, los ingresos, o sea, lo que decían es que los ingresos, o sea, solo los ingresos anuales de lo que les dan los Air Jordan, les darían para fundar otra empresa y no recuerdo si era como pagarle al personal durante 2 años, creo, sin tener que invertir nada, o sea, construir, o sea, se han hecho cualquier cantidad
estudios muy interesantes, o sea, Ya le gustaría a muchos países de Centroamérica, Latinoamérica o del Cuerno de África tener el Producto Interior Bruto que tiene este hombre de patrimonio, ¿sabes? claro, claro. Pero bueno, pues ahí yo insisto, me quedo mucho, además de lo que has dicho de los personajes, pero la fotografía me gustó muchísimo, la corrección de color. eh, el dato es interesante, el Robert Richardson fue quien hizo la fotografía. Ojo con esto, no nos perdamos quién es Robert Richardson. Es ni más ni menos que el gran fotógrafo de Tarantino. O sea, ha hecho Kill Bill, las dos de Kill Bill, la de Malditos Bastardos, creo que le pusieron acá, ¿no? En Inglourious España. Basterds, sí. Inglourious Basterds, y bueno, tiene una filmografía espectacular. Espectacular. Hizo con Will Smith la de Hacia la Libertad, es la del año Sí. pasado. Y bueno, te lo encuentro, insisto, con Tarantino a tope, ¿no? Pero lo que quieras, o sea, lo que quieras de otras películas. Ha hecho, por ejemplo, con Martin Scorsese hizo la de Invención de Hugo, que a mí esa película, la fotografía, es lo que me deja así embobado. Ujú. Y bueno, con Martin Scorsese ha trabajado también cualquier cantidad de veces. No sé si recuerdas, bueno, hizo El Aviador también. En fin, o sea, me refiero a que la fotografía de Robert Richardson tiene o sea, la dupla Matt Damon y Ben Affleck le apostaron grande. Son dos señores que pueden permitirse el lujo de gastarse el dinero más que en ellos mismos, que no lo necesitan, Claro, en su equipo de trabajo. Al final, sí, sí, que sí, Ben Affleck no cobre por hacer sus propias películas, por convenio tiene que cobrar un dinero, pero que cobre el mínimo y prefiere invertirlo en el mejor director de fotografía, al final es beneficioso para el producto y al final es beneficioso claro, para él. Porque por claro, y que desgracia todo el mundo conoce a Ben Affleck y muy poca gente conoce a a este Robert señor, Richardson, por que ejemplo, ya se ¿no? nos ha olvidado el nombre si no lo miramos en Wikipedia la semana que viene, ¿sabes? Robert Richardson, Salvo sí. para los que evidentemente, como tú, pues sois profesionales de esto. No, y que de verdad la historia, independientemente de, o sea, lo que a mí me gusta de esta historia es que te llega emocionalmente, o sea, la parte, son brillantes los diálogos, eso que has dicho, te hace sentir ahí dentro, hay una sensación muy interesante de cómo, o sea, es algo sencillo, pero es muy elegante y que además te va implicando conforme va avanzando la historia. Ujú. Y, y- y ahí están en Amazon Prime, Es ahí una está película disponible. producida por Amazon Prime. Exactamente. Una curiosidad, no sé si lo sabes, se lo he leído, no sé si a Ben Affleck o no lo sé, o a Matt Damon. Cuando le Sí, preguntan, le enseñan a Jordan el guión y le dicen, ¿qué te parece? Tal. Ya sabes que estas cosas sin el permiso, aunque sea simbólico de Michael Jordan, sí. es como, No, como tenga el estigma sí, de a Michael Jordan no le ha gustado, sí, 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 estás tiene, jodido hablando en plata, ¿no? claro, Y a Michael Jordan le gustó muchísimo la historia, la idea, el enfoque, pero lo único que dijo es que él quería tener conocimiento de qué actriz lo iba a interpretar a su madre, qué actriz iba a interpretar a su madre, claro, que claro. quería, entre comillas, supervisar a la ¿Quién? actriz que iba a interpretar a su madre. Y cuando vio que iba a ser Viola Davis, dijo, "Bueno, no hace falta que me digáis más, ¿sabes?". Claro. Y es que se supone, o sea, además de Alexander, se supone que tanto Ben Affleck como Matt Damon escribieron también parte del guión. O sea, se supone que es la tercera vez que trabajan juntos. Y entonces, pues es interesante. Y bueno, otra cosa también, una curiosidad, es que, fíjate qué locura, ¿no? Hace unos días el polemiquísimo Trump utilizó un fragmento de su película para usarlo en su campaña política. Se está perfilando nuevamente para la presidencia de los Estados Unidos, además de que ni mil cosas que decir de Trump, pero bueno, estos dos estaban pero molestos y lo que le sigue, ¿no? Porque usó justamente el Trump una escena
de Air, esta película. Es Pero muy, bueno, es muy común, paréntesis sí, horripilante político, es muy común entre los políticos, especialmente los extremistas, sí, utilizar a la cultura, a la cual denostan muchas veces, en sí, su propio beneficio. sí, por Utilizo la supuesto. canción de no sé qué y sale el autor y digo, por favor, ni me han pedido permiso, ni mi canción les representa, ni quiero que mi canción aparezca en sus mítines. Sí, 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 Utilizan la frase de y de ese Madimon, por favor, que no utilice mi frase. Primero, sin claro. permiso, y segundo, porque me horripila usted, me horripila lo que representa y no quiero que mi trabajo se asocie a usted. Pero es Sí, muy sí, curioso sí. y pasa mucho. En España ha pasado también con algunas canciones utilizadas en diferentes mítines de formaciones políticas, insisto, de extrema, fundamentalmente, tanto derecha como izquierda, que son muy respetables, pero, oiga, Ujú, pida usted permiso. Además es que claro, son de estas formaciones que se llenan la boca hablando de los piojosos, de los que no aportan nada a la sociedad, de los claro, progres, de no sé qué, y luego usan sus canciones porque te gustan como... No, oiga, claro, por favor, o sea, es mi trabajo, no me ha pedido usted permiso y además de que si me lo pide, no se lo doy. O sea, claro, claro. Fíjate, es que tiene que ver, o sea, daría para mucho como este tema, ¿no? Pero creo que el simple hecho de que se cuelguen de estos éxitos, alguien que además se ha demostrado que ha sido un xenófobo, un racista profesional como Donald Trump, pues imagínate si además se cuelga de una historia que tiene que ver con el triunfo de un afroamericano, en este caso Michael Jordan, que es un ícono de la cultura popular mundial. con la Ya ni imagen siquiera, de marca más brutal de la historia. claro, Todo el mundo, claro, el stick de Nike lo conoce en todo el mundo. claro. Sí, entonces es como, ¡guau! ¿No? Esa parte es Esa gente terrible. sigue la máxima de mejor pedir perdón que pedir permiso. Y mira, todo el Sí, revuelo, demándame, sí, ponte a sí, la sí, cola. claro, ¿Sabes? O sea, que no tengo ningún problema. Puedo dormir muy tranquilo. O sea, me claro. han demandado por prevaricación, he robado los documentos del Pentágono, me la bufa. Sí, Tengo sí. 7 o 10, 17 mujeres en el juzgado diciéndome que las he violado y me da exactamente igual. Y además me voy a presentar a las elecciones de los Estados Unidos y espérate que no las gane. Era lo que te iba a decir. Y no dudes que vuelva al poder, ¿eh? O Sí. sea, no lo dudes. Pero bueno, como Sí, estamos hablando con de sí, que se Air, nos va la es pinza, que, ya no no, nos a faltaba. mí ese personaje me parece impresentable. Pero bueno, fíjate, algo que sí es interesante eh, de Amazon. Amazon le apostó muchísimo a esta película, le metió 40 millones solo de publicidad. O sea, además de los 7 millones que pagó para que estuviera presente en el Super Bowl. O sea, el El spot que se anuncio. anunció en el Super Bowl. Y entonces, imagínate, Es que era el sitio donde tenía que estar. claro, ¿dónde más? ¿Dónde más? Pero ese spot, pagárselo a la Liga de Fútbol Americano, a la NFL, les costó 7 millones. Tremendo. O Y eso que el sea, 95% de los jugadores de la NFL llevan zapatillas Nike, botas Nike, claro, claro, su claro, ropa y claro. todo. Y fue, o sea, cuando la presentaron, la película se estrenó bueno, fue la que cerró el South by Southwest en Austin, en Texas, pues cerró con un aplauso unánime y la crítica la ha recibido con mucha generosidad. Por ejemplo, el Rotten Tomatoes, el sitio este de internet, le ha puesto una aprobación del 92%, por ejemplo, por poner algunos ejemplos. O sea, la película es muy interesante. O sea, yo creo que cumple su objetivo. Ujú. Tenemos que hablar algún día de los Razzies, que me encantan. Los Sí, Razzies me gustan mucho más que los Oscars, los sí, Razzies. sí, hay que Peor hablar. actor de tal, Tom Sí. Cruise. Bien. Bien, bien ganado ese galardón. Enhorabuena. El peor director, no sé quién. Bueno, puedo Claro, estar más o menos de acuerdo. claro. Pero ahí estoy más de acuerdo con los Razzies últimamente que con Que los con los Oscars. Óscares, claro, Los claro, Oscars. claro. Pues estamos llegando al fin de nuestro capítulo 2, episodio 2 de la temporada 3. Algo que se nos ha olvidado decir es que ya estamos en YouTube, carnal.
Ah, que estamos en YouTube, correcto. Era lo único que nos quedaba ya. Que lo hemos olvidado. Ya se están subiendo cada día un episodio. Bueno, este episodio estamos en junio y pues van a encontrar algunos de la primera temporada que se van subiendo como cada día. De lunes a viernes un nuevo episodio. Seguimos, por supuesto, en las otras plataformas de costumbre, Deezer, Spotify, Tune FM, que les mandamos un saludo porque Sí, han nos han compartido en sus reaccionado. canales oficiales. O sea, vamos, Exacto. ha sido como una locura, maravilloso. Es una locura. Y por supuesto, en el resto de plataformas, Cualquier día Apple hacemos un TikTok Podcast. y estas cosas tan modernas, Sí, la en verdad. algún momento lo haremos. De momento vamos a ir pausa poco a poco. No, pero que se suscriban al canal, hombre, Claro, para ver los puestos que nos ayudan mucho. claro, en todas las plataformas de su predilección se pueden suscribir, por supuesto, y en YouTube simplemente ponerle tónica replicante y ahí les irán apareciendo los Ahí está. episodios. Eso es. Y como siempre, Ahí es pues donde van a ayudar. terminar estando todos, porque Claro, esto que no lo contamos es que estamos un poco, iba a decir molestos, pero son las reglas del juego y hay que claro. cumplirlas. Entonces hay algunos Episodios que sean... hay algunos servidores que no nos permiten mostrar todos los capítulos. Entonces YouTube, como sí Claro, lo permite, pues ahí estarán seguro todos. claro. Túnica replicante, y en el resto de plataformas, que no encontraba la palabra, pues a lo mejor llegan a terminar desapareciendo o nosotros nos vamos directamente porque nos Claro, revelamos. exactamente. Entonces, pues ahí están. A lo mejor en un futuro no muy lejano hacemos esto en vivo por medio de YouTube también. Eso es mucho aventurar. Pero No, bueno, ya no, veremos, ya veremos. Porque eso implicaría que tendríamos que peinarnos, que Claro, tendríamos que no hagamos esto en calzones o... exactamente, en calzones. El otro día ya claro. hicimos una IG, ¿cómo se llama? Un IG Live Sí, de estos y sí, sí. ya... Un O Instagram sea, Live, un claro. Instagram Live y ya fue como un exceso. Claro, ya haremos interrumpiste mi paseo. Claro, tú estabas ahí caminando por ahí. Exactamente. Quedó como muy bucólico todo, pero uno tiene sus cosas que hacer, ¿sabes? Claro. Tenemos que hacer Bueno, otro. pues Tenemos que hacer otros en vivos de Instagram, etcétera, etcétera. Ya haremos me han preguntado que por qué no hacemos un Instagram oficial. Bueno, en algún momento lo Sí, ¿quién haremos te lo ha también. preguntado? Sí, pues ¿El del señor de la India o no? no, de la India, no, en algunas. Bueno, mandarles también un saludo, por supuesto, a todas estas páginas especializadas en cine. Es muy interesante las comunidades que se generan ahí. Sí. Y Tengo que decir una cosa, no lo vas a decir, te lo digo yo. El señor Beto Zúñiga es muy pesado, sí, en el buen señor. sentido. Lo soy. Ha generado verdadera animadversión, fobia entre algunos de sus contactos que le han directamente eliminado porque es muy pesado y hace unas promociones salvajes y frenéticas de sus productos, incluido, por supuesto, tónica replicante. Por supuesto. Si ustedes están en la playa algún día y de repente les llega un de tónica replicante, es que Beto ha conseguido de alguna manera que rule el tónica replicante por todo el universo y por toda la nube. Yo creo que nos van a ceder un espacio en la nube de Google o tal, solo para que no mareemos tanto. Dice, mira, ya, aquí está. Ya, por favor, no colapséis las redes, no colapséis las redes sociales, las nubes, por favor. Aquí tenéis este espacio en Google. Claro, y ahí ya está, a vuestra discreción. Y ya está. Es posible que suceda eso. Seguramente. No solo con tónica replicante, sino con todas las cosas en las que mi querido Beto está metido, que son muchas y muy interesantes todas. Así es, ahí andamos. Dicho todo, ya puedes terminar. Claro, bueno, pues agradecerle a esta comunidad de escuchas que está dispersa en estos más de 25 países. Qué orgullo, de verdad que nos escuchen. Muchísimo, ahí. es una satisfacción enorme. Nunca me has querido dar las cifras exactas, te lo guardas para ti. Pero... No, te las compartiré en breve porque sí, es eso me dijiste hace 10 programas y sigo sin verlas, pero no pasa nada, te creo. Entonces, pues es muy, muy gratificante. Pues gracias por acompañarnos en este episodio 26 en global. Llevamos 26 capítulos en total. Tendremos más entrevistas, más reseñas, más de cine, más cine. Querido, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Que a ver si deja de llover ya por tu casa, que es terrible lo que está cayendo por allí, ¿eh?
Hice una danza prehispánica para Sí, ¿verdad? Has solucionado apelando a todos los Tlaloc. problemas de abastecimiento de agua de Claro, Cataluña, porque los has no había, solucionado tú desde que has llegado. no había agua por acá, entonces ahí pidiéndole a Tlaloc que lloviera, pues trajo una tromba ahí tremenda. Y mientras tanto en México llevan a 40 grados un mes. Hombre, Ahí es tu clímax natural. eso es. Pero Abrazo, bueno, gordo. nos vamos, hasta pronto. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante.